En esta ocasión vamos a hablar sobre los organismos genéticamente modificados, también llamados transgénicos. Si usted estuviera en el supermercado y encontrara un producto que dijera OGM, que son sus siglas, ¿lo compraría o lo haría a un lado y tomaría otro que no tuviera esa leyenda? Ajá. En mi opinión, el miedo a los transgénicos que muchos tienen es por mala información. Ajá. Un temor a los genes irracional, en mi opinión. Y vamos a discutir eso en esta presentación. Y si tiene interés en este tema, espero que resuelva sus dudas. Ajá. Ok. Vamos a decir primero qué es un gen, entonces, para hablar de este tema. Un gen es un segmento de DNA que sirve para sintetizar una proteína. En el cuerpo tenemos miles de proteínas, las proteínas del cabello, las de las uñas, de los músculos, la queratina. Podemos hablar de la hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre. Hay un montón de proteínas que son las que hacen el metabolismo funcionar. Ajá. Sin proteínas no habría vida. Entonces, si un gen sirve para hacer proteína, ¿es malo eso? Tal vez sería la primera pregunta que nos podríamos hacer. ¿Y eso es malo por sí mismo? Que un gen sintetice proteínas. Ajá. Entonces, ¿qué es un transgénico? En pocas palabras, quiere decir un organismo al que se le ha puesto un gen que antes no tenía. ¿Eso se puede hacer? Sí, eso se puede hacer. Ajá. Entonces, ¿a quién se le ocurrió esa tecnología o ese procedimiento? Ajá. Pues fueron a estos dos, a Stanley y Herbert, que en 1972 se reunieron después de una conferencia y empezaron a discutir temas de actualidad en su tiempo. Y uno dijo, se me hace muy interesante que haya enzimas que pueden cortar el DNA en secuencias particulares para generar segmentos. Y el otro le respondió, y a mí se me hace muy interesante que haya enzimas que pueden unir segmentos de DNA. Oye, ¿no podríamos nosotros cortar y pegar DNA a voluntad? Ajá. Y en 1973 vieron que sí se podía eso, que en teoría se les ocurrió utilizar las enzimas de la célula, lo hicieron en realidad en un tubo de ensayo. ¿No? Entonces, ¿por qué la célula tendría moléculas que pueden cortar y unir el DNA? Porque en la naturaleza hay muchos factores que pueden ser estresantes para la vida. Seguramente usted ha escuchado alguna ocasión que le dicen, protégete de la radiación ultravioleta. ¿Por qué es peligrosa? Porque daña el DNA. Entonces la célula tiene mecanismos para reparar el DNA dañado y si es necesario, quita segmentos de DNA y luego los reemplaza. Ajá. Entonces la célula es muy inteligente, por así decirlo. Y nosotros nos valemos de esas enzimas que se utilizan para procesos de remediación de daños en el DNA. Ajá. Un caso muy particular, de particular importancia, es la insulina recombinante. Cuando se descubrió, por ejemplo, que las personas que padecen diabetes la padecen porque necesitan esa hormona, que es una proteína, o una proteína que funciona como hormona, lo que hacían era obtenerla de cerdos. Los cerdos que se sacrifican para la alimentación los aprovechaban también para purificar la insulina de sus glándulas. Ajá. Entonces se le administraba a las personas que necesitaban la insulina para sobrevivir, pero no era eficiente completamente como una insulina humana porque esa era insulina de cerdo. Ajá. Entonces alguien dijo, ya que conocemos la tecnología del DNA recombinante, ¿por qué no tomamos el gen humano de insulina, se lo ponemos al DNA de una bacteria, que esta bacteria recombinante ahora sintetiza insulina y la podemos producir más fácilmente que del cerdo y va a ser la insulina humana, porque viene del gen humano? Ajá. Para sintetizar la insulina. Y eso es lo que se hace. Si usted tiene curiosidad, busque un frasquito de esos y seguramente va a ver que dice una leyenda pequeñita, insulina recombinante, porque se obtuvo de combinar un gen humano con el DNA de una bacteria. Ajá. Ajá. Pues, ¿cómo funciona eso? Supongamos que tengo esta molécula de DNA y que a mí me interesa el gen que está aquí, ¿no? Entonces yo podría utilizar una enzima que se llama endonucleasa de restricción para cortar el DNA y generar estos extremos. Ajá. Y utilizar la misma enzima para cortar, por ejemplo, un vector, que es una pequeña molécula de DNA circular. Y como los corté con la misma enzima, se generan los mismos extremos. Y como la química del DNA es la misma en todos los seres vivos,
Mientras los extremos sean complementarios, el DNA se va a unir con otro DNA. Y con la enzima ligasa hago que esta unión sea permanente. Y ya tengo mi molécula recombinante que ahora va a sintetizar una proteína que antes no podía porque no tenía el gen. Y ahora sí puede porque ya tiene el gen. Esta es en esencia la lógica de esta biotecnología o de estos procedimientos. Ajá. Ok. ¿Para qué más se ha utilizado? Hay un maíz, perdón, un arroz que está enriquecido porque ahora tiene la capacidad de sintetizar beta-caroteno porque le pusieron ese gen, que es un precursor de la vitamina A, y puede sintetizar ferritina, este arroz, que ayuda a que no haya deficiencia de hierro y no tengamos anemia por deficiencia de hierro. Ajá. Y como el beta-caroteno es un pigmento, se ve amarillito. Ujú. Entonces este arroz está enriquecido y se utiliza para alimentar a la población que no tiene acceso a alimentos que son ricos en vitamina A. Ujú. ¿Y dónde está el problema? Sintetiza vitamina y ferritina. Ajá. Las vitaminas son naturales, ¿no? Entonces, si este arroz ahora sintetiza el precursor para la vitamina A, eso lo hace peligroso. Todo el tiempo estamos comiendo biomoléculas, ¿no? Siempre estamos comiendo proteínas, grasas, carbohidratos, principalmente, ¿no? Esos son los que alimentan. Ajá. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a un organismo que ahora sintetiza una proteína nueva que antes no podía? Ujú. Esa es la pregunta esencial. Y si la repito varias veces en este video, es porque yo no encuentro dónde está el problema. Ajá, ¿cuál es el problema? Y si le preguntáramos así a bote pronto, dígame usted cuántos genes consume al día, ¿usted qué diría? Yo no consumo genes extraños, no me ofenda, yo no hago esas cosas. Ajá, yo como sano. Ajá. O podría decir, no sé cuántos genes extraños como de otras especies. Y ahora me estoy preocupando porque no lo había pensado. O podría decir, no, yo no sé, pero no me preocupa porque sé que no hace daño comer genes extraños. ¿Cuántos genes podríamos consumir si nos comiéramos una planta, por ejemplo? Esta tabla la pongo para indicar que los animales y plantas suelen tener decenas de miles de genes en su DNA o su material genético. Ajá. Entonces, si usted se comiera una planta cruda, se estaría comiendo todos sus genes, ¿no? Y eso lo hacemos en algún momento de nuestras vidas, ¿o no? Pues imagínese que usted va a una taquería y el taquero le dice, oiga, güerito o güerita, ¿quiere sus tacos con verdura? Ajá, y usted le dijo, sí, póngale. Ajá. Y le pusieron su cebollita cruda, que nada más estuvo cortada en cuadritos, ajá, o en cubitos. Pues, ¿qué había en esa cebolla, no? Si usted pudiera ver las células de la cebolla, las vería así. Y aquí está el núcleo de la célula, ¿no? Y se comió todas esas decenas de miles de genes, más todas las proteínas que hay acá, y su citoplasma se comió toda la planta. Ajá. Bueno, toda esta parte de la cebolla se la comió usted. Ajá. ¿Y le pasó algo? Se hizo blanco como la cebolla o verde, adquirió la capacidad de hacer fotosíntesis, adquirió la capacidad de hacer llorar a la gente que dicen, no, yo puedo hacer eso sin necesidad de ser cebolla. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues yo no le veo el problema, ¿no? Siempre estamos comiendo biomoléculas de otros seres vivos. Ujú. Y no pasa nada porque en la digestión estas moléculas, por ejemplo, este DNA que está aquí, se degrada, ¿no? Y absorbemos los monómeros, ya no comemos la molécula completa. Y con los monómeros hacemos nuestras propias proteínas, nuestros carbohidratos, nuestros lípidos, ajá. Algunos se sintetizan en el cuerpo, ¿no? Ajá, procesos raros de la bioquímica o interesantes, como lo quiera ver. Ajá. Entonces, ¿por qué tener miedo a una especie que nada más tiene un gen de más o dos? ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Ujú. Ok, seguramente también he escuchado que hay que proteger el maíz ancestral. Ajá. Tal vez yo sea muy cuadrado, ¿no? Pero ¿qué quiere decir ancestral? Usted búsquelo en el diccionario y va a decir que es el antecesor de otra cosa, lo que dio origen a algo. Ajá. Entonces, el maíz ancestral no es el maíz que nos comemos de las tortillas, de los taquitos, ¿no? Esa masa con la que se hicieron nuestras picaditas, nuestras gorditas, ese no es maíz ancestral. Ese es maíz que creamos nosotros. Ajá. ¿De dónde viene el maíz? El maíz viene del teosinte. El teosinte tiene estas semillitas que están aquí y las puse en esa foto porque son muy chiquitas. Si usted quisiera ver la semilla, aquí está, ¿no? Pero es muy pequeñita. Ajá. Entonces le tomé foto, ¿no?
Mide como medio centímetro y tiene el tamaño más pequeño que de una semilla de maíz palomero. Entonces, este es maíz palomero. Entonces, este maíz hibridó con otra especie en la cuenca del Balsas, en Guerrero, y después se sugiere por evidencias genómicas que se fusionó se hibridó con otra especie, y surgió el maíz que conocemos ahora, ¿no? Entonces, este maíz hibridó, luego por selección artificial, o sea, cuando nuestros antepasados humanos lo cultivaban, fueron seleccionando la espiga más larga, ¿no? O la semilla que se iba haciendo más grande, y la resembraban y esa característica se iba fijando en la población. Entonces evolucionó porque lo seleccionamos nosotros para que fuera más grande y que tuviera más hileras de semillas por el lote, ¿no? Entonces el maíz que nosotros nos comemos ya ha sido modificado por nosotros y últimamente también hay maíz que está modificado por ingeniería genética. Entonces el maíz ancestral no es el que consumimos. El maíz ancestral es este, el teosinte. Ajá. ¿Y por qué lo consumimos? Pues porque tiene almidón, ¿no? Esta es una semilla de maíz vista por microscopía electrónica de barrido, pero se ve negro porque el haz de electrones no da color, ¿no? No funciona con fotones, funciona con electrones y se ven escalas de grises, ¿no? Entonces aquí están los gránulos de almidón y este es su tamaño, ¿no? Puede comparar los tamaños o tener una idea de su tamaño con esta escala de micrómetros. Ajá. Y entonces el maíz que utilizamos actualmente para alimentarnos, pues viene de semillas que son ya más grandes, ¿no? Ujú. Y ya no es teosinte, ya es sea maíz. Ajá. Ok. Entonces, ¿a qué se refieren las personas cuando dicen que hay que conservar la riqueza genética del maíz, ¿no? Pues yo creo que se refieren a que hay variedades adaptadas a ciertos climas o regiones geográficas y que esas no deberían perderse, ¿no? Ok, está bien. Ujú. Pero como están adaptadas esas a clima muy particular o condiciones ambientales muy específicas, a veces esas no son útiles para producir en gran escala, ¿no? Entonces está bien que se utilicen en ciertas regiones para autoconsumo, por ejemplo, pero las grandes plantaciones que se utilizan para alimentar a la población o al ganado no vienen de esas variedades. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las que se usan? Ajá. Gran parte del maíz que importa México es para alimentar ganado y es transgénico y viene de Estados Unidos. Ujú. Y entonces, si ese maíz está modificado, por ejemplo, no sé si ha oído del maíz BT, se llama así porque quiere decir maíz Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que produce unas toxinas, según la especie, unas toxinas que matan gusanos que se comen el maíz. Entonces a alguien se le ocurrió que tal si al maíz le damos la capacidad de sintetizar esa toxina que mata a las plagas que se lo comen para que se convierta en una especie de autodefensa de la planta. Ajá. Y es lo que pasa. Ajá. Llega el gusanito, se come el maíz. Como ahora tiene un gen que sintetiza una toxina, el gusano se muere y la planta sobrevive. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú te comieras esa planta, ¿te morirías como el gusanito? No, porque esa toxina es específica de plaga de gusano, las plagas que son gusanos. Por ejemplo, cuando ese gusanito se come el maíz, los gusanos tienen su intestino con pH básico, no sé si sabe ya esto. Ajá. Entonces, esa toxina solo se activa en pH básico. Ajá. Y por eso se muere el gusanito. Y si nosotros no llegáramos a comer esa planta BT, ese maíz BT no nos pasaría nada porque ni siquiera se activaría. Pero no se preocupe porque del maíz no comemos proteínas, comemos carbohidratos. Nos interesa el almidón del maíz. Así que, ¿dónde está el problema otra vez? Ajá, ¿dónde está el problema? Ujú. Entonces, si usted tiene curiosidad, si ya le dio curiosidad después de ver este video, ¿qué quiere decir entonces todo este rollo de la tecnología del DNA recombinante de los organismos transgénicos? Podría leerse este librito que está gratis en internet, lo puede googlear, así como está el nombre, y está gratis, ¿no? En PDF, porque la Academia Mexicana de Ciencias se preocupó de que la gente estuviera informada. Entonces, si usted quiere tener evidencias de qué pasa cuando un transgénico es creado, se va a enterar en este libro de que ya se les hicieron pruebas del metaboloma, del proteoma, o sea, del contenido de las biomoléculas que genera ahora un transgénico y no se altera.
significativamente. O sea, no le pasa nada, no se convierte en tóxico, no se convierte en un organismo peligroso. Al contrario, hay autores, puede buscar algunos como Blanco. Hay muchos, ¿no? Mucha gente sabe que los transgénicos van a ser el futuro de la agricultura y ya son el presente. En muchos lugares se utilizan transgénicos para lograr producir más y mejor. Ajá. Entonces, si México se baja de ese tren y se prohíben los transgénicos como ya se está haciendo, pues en mi opinión vamos a tener más problemas. Ajá. Y por eso fue que hice este video, ¿no? Si usted estuviera en el supermercado, volviendo a la pregunta del inicio, y encontrar un producto que dijera OGM, pues yo pienso que hasta sería más seguro, ¿no? Porque quiere decir que ya lo probaron, ya lo analizaron y vieron que no es peligroso y por eso tiene la etiqueta, ¿no? Para que usted sepa que ya ha sido revisado, ¿no? Yo así lo consideraría. Si un producto dijera, proviene de un OGM, diría, ah, ya está certificado, ya verificaron que no hace daño a la salud humana. Ajá. Y pues bueno, este fue mi video. Espero que le haya gustado. Ya tenía tiempo que no hacía uno, ¿no? Perdón si alguien estaba esperando otro y no salía. Y le agradezco entonces su tiempo que se tomó para escuchar a este sujeto. Saludos cordiales.